Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, al revés, agradecer nosotras la invitación porque es de verdad un honor y siempre un placer venir a esta hermosa tierra con este clima y disfrutar tanto de lo que nos ofrecéis. Por otro lado, pues agradecer la segunda parte, que es el poder compartir con vosotros y, como Olga decía en la presentación, el poder hablar de salud, y traer el objeto de toda la prevención de riesgos laborales, también de la seguridad, de la higiene, de la ergonomía, de la psicosociología, que va a ser la salud de las personas en el trabajo. En ese sentido, ya la experiencia de ayer pues ya nos sirvió en Tenerife para ver que realmente son temas de interés para todos, lógicamente, porque cuando hablamos de enfermedades, de salud, es algo que nos interesa a todos, mucho más a nosotros que nos dedicamos a intentar todas esas acciones que conduzcan a su prevención y a evitar todos estos daños derivados del trabajo. Bien, nosotras hemos tenido la suerte, con mi compañera de mesa, la doctora Carmen Mancheño y amiga, de que vamos a hacer una exposición muy complementaria, en el sentido de que pues yo voy a estar y voy a compartir con vosotros un poco el marco teórico, este nuevo modelo que ha quedado establecido en la normativa de prevención, desde la ley a todos los reglamentos derivados, siendo el primero el de prevención de riesgos laborales, el reglamento, de servicios de prevención, y vamos a dibujar, vamos a ver qué nuevo enfoque nos ha configurado esta norma, pero como vamos a ver, pues va a haber dificultades en la práctica para que se implante y ahí profundizará, como decíamos después, la doctora Mancheño en su parte expositiva, siendo luego después, y podemos yo creo concluir, tarea de todos el intentar que esto cambie, mejore e incrementemos estos estándares de calidad de la vigilancia. Claro, hablar de la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando uno piensa en ello, pues inmediatamente lo que viene a la mente y lo que se nos ocurre, pues nos viene esta imagen tan potente de los accidentes de trabajo, lógicamente no puede ser de otra manera, porque, mirad, si esta es una gráfica, aunque está, ya veis, un poquito forzada por la magnitud de la línea de arriba, que son los accidentes de trabajo, pues os decía, si esta es la gráfica con la cual queremos representar ese daño registrado en las estadísticas oficiales de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, pues como veis ahí, la línea del accidente de trabajo, además de que constatemos ese descenso mantenido tan notable, pues veis que hace casi perderse pegada al eje de abscisas la línea de lo que son las enfermedades profesionales. Estos son índices, está expresado en forma de índice de incidencia, o sea que se pueden comparar directamente y vemos la diferencia de magnitud. Entonces, claro, va a ser muy difícil pues que a un decisor político, a alguien que debe gestionar los recursos y decidir las prioridades de intervención en salud laboral, pues va a ser difícil, como digo, que no decida que toda la atención debe ser volcada a los accidentes de trabajo, como es el caso y como es un poco la realidad. No obstante, nosotras hoy vamos a intentar compartir con vosotros y haceros ver que todos los esfuerzos que pudiéramos dedicar a la enfermedad profesional van a redundar en mejorar no solo las enfermedades de los trabajadores, sino las de la sociedad. Porque si conociésemos y fuésemos capaces de registrar todas las enfermedades derivadas del trabajo, veríamos, luego vamos a ver algún dato, que son superiores a los accidentes. Esto, aunque parezca una sorpresa o parezca al principio demasiado atrevido, esto es así y es así aceptado en el mundo principalmente occidental. Bien, dicho esto, tenemos otras fuentes de información, lógicamente, además de la estadística oficial de accidentes y enfermedades profesionales. Tenemos fuentes de información, como pueden ser las encuestas nacionales y europeas de salud, la encuesta nacional de condiciones de trabajo, también la europea, que sabéis son periódicas, que nos aportan una información sobre todo en términos de tendencia, qué cosa aumenta, disminuye, registros sanitarios, altas hospitalarias, la mortalidad. Podemos conocer de qué enfermamos y morimos con bastante precisión. Y a partir de ahí podemos interpretar y ver la relación
de estas enfermedades y muertes con el trabajo que realizamos. Eso se hace en numerosos estudios y nos sirven para recopilar esta evidencia científica con la cual luego sustentar nuestras afirmaciones, algunas de las cuales vamos a compartir, y orientarnos a las prácticas, a las políticas que tenemos que diseñar. Pues bien, estos datos, estas fuentes, lo que nos dicen y nos hablan es del deterioro de la salud de los trabajadores desde la última década. Ya desde antes de la crisis se veía la tendencia y nos cuentan directamente, es la primera vez que surgía este dato con esta fuerza, que más de 7 de cada 10 ocupados tienen algún problema de salud. Y fundamentalmente surgen, ya lo conocéis, pero lo podemos constatar con los hechos, con los datos, en la esfera osteomuscular, el trastorno musculoesquelético y la esfera mental. Esfera mental que, como sabéis, trastornos mentales no están en la lista de enfermedades profesionales, pero aún así conocemos y tenemos mucha información acerca de ello. Y además este es un asunto, lógicamente, que no ha venido para ser algo transitorio temporal, sino para quedarse y aumentar. O sea que tenemos que ir pensando y preparando y trabajando intensamente en estos capítulos. Esto que os decía de que los trastornos mentales no están en la lista, lógicamente al no estar dificultan su registro y su reconocimiento como enfermedades o accidentes del trabajo. Sin embargo, y como todos os imagino conocedores del sistema Panotrats, que sabéis que es el sistema, es la de seguridad social que registra aquellas enfermedades causadas o agravadas por el trabajo, pues desde el año 2011, año de su implantación, ha registrado y está registrando ya esos 422 que veis ahí, desórdenes mentales debidos al trabajo. Esto, considerando, como os decía, la ausencia en la lista, pues es bastante notable. Y, pues como decimos, aumentarán. Por otro lado, en la lista de la OIT ya sabéis que se han incluido. Y nuestra lista, al resto que las otras de otros países europeos, derivan directamente de este listado OIT, se nutren de él. O sea que no sé el tiempo que transcurrirá, pero transcurrido un tiempo, también en nuestra lista estarán incluidos estos trastornos. Todo esto, y como resumen, para compartir con vosotros algo que sin duda sabéis, pero que cada vez se constata con más fuerza, el desconocimiento de las enfermedades profesionales, consideramos desde las administraciones sanitarias, es nuestro principal déficit en prevención. Se regulan por un Real Decreto, ya sabéis, el 1299 de 2006 fue la última actualización que hemos hecho del cuadro. La anterior, que era del 78, contenía 74 enfermedades y este Real Decreto duplica este número de enfermedades en la lista. Nos amplía el abanico de posibilidades de reconocimiento. Sin embargo, lo vais a ver, no ha tenido el efecto esperado, ha hecho disminuir el reconocimiento, porque hay más factores, claro, no solo el cuadro, etc. Bien, su titularidad corresponde a la Seguridad Social, es un sistema público con las empresas colaboradoras y gestoras del sistema, que son las mutuas. Mutuas que conocemos desde hace mucho tiempo, entidades que vienen teniendo y poniendo estos obstáculos al reconocimiento, quizás incluso incrementados en los últimos tiempos. El objetivo del sistema cuando nació, porque el sistema nace bajo el enfoque y finalidad de la seguridad social y son sistemas que vienen del siglo pasado, entonces es un sistema dirigido a la cobertura de las prestaciones de las víctimas de accidente de trabajo, de enfermedad profesional y otras, como sabéis. Entonces no nacen con el objetivo de la prevención, nacen con ese objetivo de garantizar y cubrir y que funcionen estas prestaciones. Y estas además lo hacen extraordinariamente bien cuando se conceden. El asunto está en que no todas van a ser admitidas, pero cuando se conceden el sistema, como sabéis, aporta más dinero a esa víctima que si es enfermo común, es decir, que tiene ventajas para los trabajadores, pero lógicamente no podemos pedirle a este sistema que nace con esa finalidad y no la ha cambiado, que nos sirva a los que estamos ya bajo el marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es del 95, y cuyo objetivo va a ser la prevención.
tiene otra finalidad. Entonces no se le puede pedir esta finalidad a algo que no nace con ella. Y entonces hay bastante concordancia entre todos pues, los profesionales, investigadores, científicos, en que estas enfermedades solo representan una parte de los daños derivados del trabajo. Precisamente esta definición, así como la estamos comentando, daños derivados del trabajo, es la que queda en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y es la que alienta el objetivo de la prevención. Y ahí van a estar todos, ya no es un listado, ya no es una parte, sino que ya es todo el daño posible derivado del trabajo, entra por supuesto la esfera mental, ese es el objetivo de la prevención y por eso ahí ampliamos el foco, lo ampliamos bastante, por eso queremos conocer cuáles son estos daños que están detrás para, desde el conocimiento, poder actuar, poder diseñar planes, programas, en definitiva, políticas de prevención eficaces. Porque la otra cuestión importantísima en este terreno nuestro es que todos estos daños, como sabéis, por definición son evitables. Si yo conozco y me empeño y puedo en conocer procesos productivos, materias primas, intermedias, productos finales, organización del trabajo, dónde se está, qué se hace, con mucha seguridad voy a poder pensar en daños esperados y voy a poder pensar en cómo prevenirlos. Y efectivamente esta cuestión de que en medio laboral prácticamente todo daño que uno pueda esperar, el desconocido no, pero de lo que conocemos, es evitable, es otra de las ideas fuerzas que están detrás de normas como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Podemos evitarlo, por lo tanto vamos a generar y vamos a hacer trabajar a las estructuras y los agentes para evitar este daño. Bien, esta es para que veamos rápidamente, o sea, estoy haciendo esta parte de datos y de... porque toda esta parte y hablar de las enfermedades nos permitirá luego llegar muy bien a definir por qué hablamos de vigilar la salud y qué tenemos que hacer para hacerla correctamente. Bien, pues esta es extendida, esa línea pequeñita del gráfico anterior pegada al eje de abscisas, y como veis representa y refleja la evolución de los índices de incidencia por 100.000 trabajadores de las enfermedades profesionales desde el año 95, donde se aprueba la ley, al 2014. Como veis, la de color gris es el total de enfermedades y veis que tiene inmediatamente por debajo, casi paralela, la que está representando las causadas por agentes físicos. ¿Qué tiene detrás esta representación lineal del índice de causadas por agentes físicos? Pues tiene los osteomusculares, tiene los trastornos musculoesqueléticos. Ahí también está el ruido, las producidas por vibraciones, pero nada que ver su magnitud. Esa magnitud está determinada por los trastornos musculoesqueléticos, que como sabéis y como nos dicen los datos, pues adquieren carácter epidémico, es lo más frecuente, lo más prevalente, lo que más estamos reconociendo como enfermedad profesional. ¿Y esto por qué os lo cuento? Porque como veis aquí nos pasa con el resto de líneas y de colores abajo, que son las causadas por agentes químicos, las de la piel, las respiratorias, que ya veis planas, apenas han sufrido variación en estos años. Y esto es un primer indicador de que el sistema pues está funcionando regular en este aspecto de que conozcamos y de que registre aquello que está pasando de verdad. Porque por poneros un ejemplo, pues ahí estarían las enfermedades de mecanismo alérgico, tanto del sistema respiratorio como de la piel. Y eso estaréis conmigo en que eso no se ha mantenido plano los últimos años. Sin duda, aunque no seáis sanitarios, sin duda todos conocéis del incremento exponencial en los últimos años de las enfermedades de mecanismo alérgico. Tendría que ser una gráfica, por lo menos un índice tipo el de musculoesquelético, y sin embargo no, está plano. El cáncer ahí es irrelevante, o sea, ni se ve en esta representación. Eso que incluimos en la lista, ese grupo sexto de cancerígenos, justo para hacer aflorar estos temas, pero es irrelevante, reconocemos poquísimos. Y como indicador os decía tiene su utilidad porque es lo que el sistema está reconociendo y nos debe servir
para, aunque sea en el número pequeño, su prevención, porque además nos habla no solo de esa persona, sino de los compañeros que están compartiendo esas condiciones de trabajo, pero se queda escasa como fuente de información para la acción. Además, este fenómeno de la enfermedad profesional, pues además, y como por supuesto ya sabréis también, tenemos esta brecha norte-sur en el reconocimiento. Se reconocen las enfermedades en el norte de España, en el sur en mucho menor medida, con el mismo sistema estatal, o sea que vuelve a ser otro indicador de mal funcionamiento. Y finalmente, y por si nos faltaba, pues cuestiones que en las publicaciones, en las reuniones científicas iban comentándose hace mucho tiempo, pues finalmente organismos internacionales como IT y OMS dedicaron, como seguramente recordáis, el 28 de abril de 2013, a poner el foco, a poner y contar a la sociedad esta diferencia, este déficit de reconocimiento y de conocimiento, por lo tanto, de las enfermedades profesionales. Y nos contaron y nos transmitieron como ayuda a todos este gráfico, esta torta, donde vemos este gran trozo de la torta de color granate que corresponde a la mortalidad por enfermedades profesionales, no es la que está en los registros oficiales, sino la real, y este trozo azul que está representando la mortalidad por accidente de trabajo. Como veis, la diferencia es notable, es mucho más importante la magnitud debida a la enfermedad profesional, y esto sirvió, entre otras muchas cosas, pues para provocar debates, reflexiones, programas, documentos, etc. En nuestro caso concreto y que nos afecta, sirvió para que en el marco estratégico europeo de seguridad y salud en el trabajo se pusiera el foco por primera vez en la enfermedad profesional y en las acciones a realizar para aflorar su ocurrencia. Y especularmente ha servido en la Estrategia Española de Seguridad y Salud, como sabéis, firmada para los años 2015-2020, donde también por primera vez se pone el foco en la enfermedad profesional y en la necesidad de promover acciones y medidas para su afloramiento y conocimiento. Al lado de nuestra estrategia, al lado de poner el foco en la enfermedad profesional y como pieza que va indisolublemente unida, hemos incluido otro objetivo de mejora de la calidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores, porque va a ser la herramienta de la que nos hemos dotado, lo hemos puesto en el BOE, para hacer este diagnóstico precoz, este conocimiento de los daños que sufren trabajadores y trabajadoras. Bueno, esta es la aplicación de la torta en nuestro país, pero paso. Bien. Bueno, pues con todo esto que hemos dicho vamos a, y ese va a ser nuestro objeto principal de atención al vigilar la salud. El conocer eso, el conocer ese trozo granate, ese de la torta, ese trozo grande que hoy no conocemos. Al no conocer no lo podemos aplicar en los planes y programas para prevenir. Es un círculo vicioso que nos lleva a que no estemos resolviendo y no seamos eficaces en prevención. Vale, pues estando así las cosas, se hizo diálogo social alrededor de estos temas también y se acordaron unas definiciones, o sea, las definiciones podemos encontrar muchas, de entidades, organismos. Luego, como veremos, todo esto ha quedado escrito en el BOE, no tan claramente definido, pero se aprovechó la oportunidad de diálogo social para decir, vamos a acordar unas definiciones de vigilancia de la salud que nos sirvan a todos y que estemos todos cómodos. Vale, pues ahí se acordó definir y decir que la vigilancia de la salud engloba una serie de actividades referidas tanto a individuos como a colectividades y orientadas a la prevención del riesgo. No sin más para constatar, pues este tiene una hepatitis o este tiene una dermatitis, no. Debe estar orientado a la prevención del riesgo, cuyos objetivos generales tienen que ver con la identificación de problemas de salud y la evaluación de esas intervenciones preventivas para evitarlos. La vigilancia va a consistir, por lo tanto, en ese estar atento, en esa observación sistemática y continua de los episodios relacionados con la salud en la población trabajadora para prevenir y controlar los riesgos profesionales. Perdón, me detengo un poquito porque veis que ahí pone
en la población activa. Puede estar esta persona que tiene este daño derivado del trabajo, trabajando o no. Hay periodos de desempleo en estas épocas cada vez más. Y las enfermedades, otra de sus características, distinto al accidente, que es la inmediatez, ocurre aquí, lo veo, es muy evidente. La enfermedad, como sabéis, va a tener un periodo de latencia. Desde que sucede la exposición hasta que surge la enfermedad, va a transcurrir tiempo. Tiempo que puede variar entre días, si hablamos de un virus, hasta meses, años, incluso hasta 50 años, como sabéis, es el caso del amianto. Entonces, esa observación del daño derivado del trabajo no es cotidiana, no es este día y ya está. Debe tener una mirada que prolongue en el tiempo la atención y siga a ese trabajador hasta el final de sus días para lograr ese diagnóstico precoz, ese daño derivado del trabajo. Bien. Su propósito, ya hemos dicho, que registra problemas de salud, que los pone en relación con las medidas preventivas para evitarlos en el lugar de trabajo, pero su propósito va a ser, a partir de esta comprensión de la relación entre la exposición a factores de riesgo y los problemas de salud que encontremos, mejorar esas condiciones de trabajo. Porque además otra cuestión muy relevante en la enfermedad profesional es que seguramente no afecta solo a ese trabajador, que seguramente esa exposición la va a compartir con un grupo de compañeros y compañeras, los cuales pueden también, si no hacemos algo, sufrir la misma enfermedad en el futuro. Y por lo tanto tiene bastante más valor la atención, el conocimiento cabal y perfecto de estas causas que originan para evitar en otros compañeros que igual todavía ni han manifestado ningún signo ni síntoma y podremos anticipar esta prevención que será nuestro mayor éxito. ¿Qué nos dice la ciencia? Para que veáis que todo esto, y quiero compartirlo porque tenemos mucha herramienta legal, como sabéis, lo hemos puesto en el BOE. Tenemos la suerte en este asunto de que lo que la ciencia nos dice que sucede y cómo sucede, pues hemos llevado y hemos trasladado al BOE muchas de estas cuestiones en forma de mandatos legislativos para hacer. Hay que hacer esto, y hay que hacer esto, y hay que hacer esto. Vale, la ciencia nos dice lo siguiente, y nos lo dice además ya, como os decía, hace muchos años, no es de ahora. Lo llamamos la cascada de la prevención y en ella vais a ver muy rápidamente qué significa vigilar la salud. La cascada de la prevención tiene este nombre y esta representación en el sentido de que parte de la acción más eficaz para prevenir, que va a ser esa que pone arriba. ¿Los de detrás estáis viendo bien o se ve o bueno? De todas formas, como lo repito, pues tampoco... Mira, perdona, ¿el aire no está muy fuerte? Sí, un poquito. Yo tengo las manos un poco frías. Pero va a haber un poquito. Me iba a ponerme la chaqueta, pero... Ya está, ya nos lo han quitado. Nos lo han quitado. Bien, pues como decíamos, esta cascada recibe este nombre y esta representación así y transita desde la acción más eficaz para prevenir, que va a ser esto que aquí ponemos como pruebas antes de la comercialización, y que no significa otra cosa tan simple, que simple no quiere decir, o sencilla, no quiere decir que sea fácil, dificilísima, pero que tenemos la ventaja de que en Europa es el único lugar del mundo donde lo hacemos y tenemos, que es, antes de colocar un producto en el mercado, yo tengo que garantizar que es inocuo, o que utilizado en las condiciones que el fabricante dice, no va a ocasionar, porque así me lo está exigiendo y ahora os hablo de esta normativa, que sea, y he hecho las pruebas pertinentes, no va a dañar la salud. Me estoy refiriendo, la conoceréis, este es el gran bloque normativo que se llama REACH, se abrevia de esta forma, y que se refiere al registro y autorización de sustancias químicas. Este es un amplísimo lote normativo europeo y, como os digo, es el único caso en el cual es solo Europa quien ha dado este paso de llegar hasta aquí. No Estados Unidos, no Japón. Cumplir todo lo que establece este bloque normativo, que tiene esta exigencia de pruebas al fabricante, al distribuidor, al importador, antes de colocar esto en el mercado, es de una complejidad pasmosa. Pero funciona en lo que funciona, en otras partes no.
pero habréis leído en prensa, seguramente habréis podido en vuestra comunidad también ver algún caso, etcétera, de retirada de algún producto, de la importación frenada en la aduana de cualquier otro. Todas estas cuestiones van y tienen encaje debajo de esta normativa. Es muy compleja, ya os digo, pone la carga de la prueba en el fabricante, distribuidor, importador, y es lo más potente también para prevenir, porque si yo garantizo que coloco en el mercado todo productos seguros o cuyo uso en la línea que lo está diciendo el fabricante se hace de esta manera, estoy garantizando que no habrá daño para la salud. Después, lo siguiente, cuando algo ya se está utilizando y está en los lugares de trabajo y está en los procesos productivos, lo más eficaz va a ser, si yo detecto que algo es un suponer cancerígeno, sustituirlo, eliminarlo, sustituyéndolo, si es posible, por otra sustancia que consiga lo mismo pero no tenga ese efecto. Posteriormente, si no hay sustituto, si no lo puedo eliminar, tenemos el gran bloque que, por resumir, llamamos control de procesos, que es eso, encapsular procesos, todas las medidas, ahí sois más expertos que yo, seguramente, pero que eviten la exposición de la persona, aunque en ese proceso productivo se esté utilizando un cancerígeno, un suponer. Por supuesto, va seguido el control ambiental, el uso de equipos de protección individual, el diagnóstico precoz. Si ya hemos llegado, que no hemos podido evitar todo lo anterior y ya hay un daño, ahora entramos ya en el capítulo de que ya tengo una enfermedad, ya tengo un daño, pues si consigo hacer un diagnóstico precoz, seguramente conseguiré revertir a normalidad o evitar que avance la gravedad, etc. Si no, haré el diagnóstico habitual, cuando la persona pues finalmente levante la mano y diga no puedo respirar, tengo la piel de esta manera, etc., a lo cual lógicamente debe seguir el correspondiente tratamiento o rehabilitación. Pero nuestro foco va a estar por aquí, va a estar en prevenir, hemos dicho siempre. Y la vigilancia entonces son estas flechas que van hacia atrás en la cascada de la prevención y que no significan otra cosa que la información que yo obtenga en cualquiera de los pasos de este proceso debe servir para ir a los procesos anteriores y activarlos. Si yo hago diagnóstico precoz y detecto unos daños que no había previsto, que no tenía ni idea, o que si había implantado una medida preventiva no está funcionando porque no los está evitando, voy hacia atrás y vuelvo a hacer control ambiental, control de procesos, etc. Esta es la idea de la vigilancia, así se cierra el ciclo y no con estas palabras que lo está expresando la ciencia yo digo, pero vais a ver de una forma que busca esta eficacia, lo hemos colocado en el BOE. Llegamos al BOE y llegamos a los reconocimientos médicos, a cosas, términos que ya más nos suenan. Al hablar de vigilancia de la salud, muchas personas interpretan y automáticamente los reconocimientos. Vale, pues a los reconocimientos, que es ese bolinche, ese, como vais a ver, y espero ser capaz de explicaros rápidamente, ese es un trozo pequeño de la vigilancia. Bien. Los reconocimientos médicos, los exámenes de salud, son muy importantes. Es el acto sanitario con esa persona, trabajador, trabajadora, que exprese, que cuente, que siente, que le pasa, previa tener la evaluación de riesgos, que me va a orientar a qué debo yo buscar y qué tengo que cuidar en ese trabajador o trabajadora en función de aquello a lo que está expuesto, pero que si se limita ese acto de un día, eso no es vigilar la salud. Eso es un día yo constato pues que esta persona tiene estos niveles, tiene el sistema respiratorio de esta manera, la función visual de esta otra, pero no me está informando mucho de ¿y lo tenía así antes? ¿O esto es normal? ¿Con lo que está trabajando tiene alguna relación o no? ¿Lo tenía ya anteriormente a estar en este trabajo? Vigilar la salud de ese trabajador se va a convertir, o la voy a conseguir, si yo hago esa mirada hacia el futuro, convierto ese reconocimiento en algo que repito periódicamente en función de, pues te he encontrado este indicador hepático, en suponer, te quiero ver de aquí a 6 meses otra vez, o un año, o 5, esto de hacer además, que es lo segundo que hacemos en nuestro país,
reconocimientos y además anuales y para todos y de la misma manera es lo menos eficaz que existe. No está adaptado, no es adecuado a lo que estamos diciendo, a este modelo de vigilar la salud. La periodicidad va a depender en cada caso en función de la exposición y de las características personales, y cuando yo consigo ese seguimiento de ese trabajador y vuelvo a las condiciones de trabajo para cambiarlas si están provocando daño, ahí es donde yo consigo vigilar la salud de ese trabajador y responder a lo que la ciencia dice, a lo que sabemos es eficaz, insisto, y os lo diré muchas veces, a lo que está escrito en el BOE, que es que hemos escrito esto, no así tan directo, pero significa esto que os estoy contando. Y con todo esto estamos todavía en la vigilancia individual. Estamos hablando de un trabajador o una trabajadora. Y sin embargo, sabéis que en el último desarrollo normativo sanitario, que es el 843 de la actividad sanitaria, hemos incluido, hasta asignándole un tiempo a los servicios de prevención para hacerlo, el concepto de vigilancia colectiva. Y en ese Real Decreto hemos asignado además que para esa vigilancia colectiva se empleará por los profesionales del servicio de prevención no menos de un tercio de su jornada, de su tiempo laboral. Queremos con eso darle importancia. Queremos con eso poner en valor que esto que hemos descrito hasta ahora y que es la vigilancia de un trabajador, de la salud de un trabajador, no tiene sentido en el medio laboral si no lo uno y pienso en el colectivo, por lo que antes decíamos de que generalmente en los procesos productivos va a haber casos que no es así y que hay una persona, una tarea y ya está, pero generalmente va a haber grupos homogéneos de riesgo, compañeros y compañeras que comparten exposición. Entonces, aunque yo detecte un problema en uno, me va a servir para el colectivo. Y si yo detecto algo no tan específico, por ejemplo, hipoacusia en alguien que está expuesto a ruido, o dermatitis en alguien que trabaja con aceites de corte, lo que sea. Si yo detecto algo, y ese sería el campo, por ejemplo, de los trastornos musculoesqueléticos, que como sabéis, no van a encontrar causa única en el trabajo. Luego tenemos vida, como decía en la presentación Olga, y seguramente pues hacemos igual senderismo, o vamos a nadar, o en casa somos forofos y estamos aquí 3 horas con las redes, etcétera. Y además tenemos una edad, y un peso, y un sexo, todos factores determinantes de este trastorno que al final sentiremos y tendremos, esta lumbalgia, esta cervicalgia, este dolor de espalda, lo que sea. Detrás vamos a tener todas esas causas. ¿Qué nos va a interesar y cómo vamos a poder deslindar? Porque que eso sea así y lo que hoy nos enferma de manera mayoritaria y prevalente y nos hace morir, que son, como sabéis, cardiovasculares, cáncer, todas estas enfermedades tienen en común eso. Detrás tienen muchas causas, no una sola. Y son varias jugando a la vez y de distinta manera. Que eso sea así no es ningún obstáculo para decir y negar la influencia del trabajo. Al revés, en esta introducción que Olga nos hacía sobre esa unidad de la persona y de su salud, por lo tanto, nuestro esfuerzo debe ser, pues de la parte que el trabajo está contribuyendo a ese problema de salud, esa es mi tarea como prevencionista, evitar eso. Evitar este factor. El Sistema Nacional de Salud actuará sobre otros, la formación e información actuará sobre otros estilos de vida, personales, etc. Todo debe jugar. Bueno, pues en ese jugar, en ese centrarnos en prevenir la parte correspondiente al trabajo, puedo yo, en esta sala, un suponer, y si soy un servicio de prevención y sois mis trabajadores, decir, pues ¿y aquí qué tasa tenemos de lo que sea, de contracturas cervicales? Vamos a poner un ejemplo. Según la tarea, insisto, específica al riesgo, tras la evaluación de riesgos, en función de esas exposiciones. Y si encuentro una tasa elevada, elevada quiere decir más elevada que el entorno geográfico en el que estoy, de esa población, pues ahí es que está pasando algo que yo voy a poder atribuir a esa tarea que se hace e intervenir. Y eso es lo que vamos a llamar vigilancia colectiva, que debe ir indisolublemente unida a la individual.
Y este paso es uno de los que más nos cuesta dar en este país. Tenemos muy claro lo de los reconocimientos, lo del 1 a 1, lo de todos lo tenemos, nos cuesta. Bien. En este marco teórico que hemos visto, vamos a entrar a cosas del BOE, que pone en el BOE. ¿Qué papel juega el servicio de prevención? El servicio de prevención, como sabéis, ya sí está definido, es asesor e informa a ambas partes. Bueno, pues en el tema que nos ocupa debe tener clarísimo e informar así a empresarios y trabajadores de que realizar exámenes de salud, estos reconocimientos, en ausencia de programas de control y reducción de riesgos, es inadecuado, no aporta, no es eficaz. Esto lo tendríamos que entender. No nos lleva a nada ir acumulando y consumiendo recursos sanitarios y pruebas médicas y repitiéndolas si no va a haber una repercusión en las condiciones de trabajo. No tiene sentido hacer eso. No es eficaz. Además, ya sabéis, al hacer estos reconocimientos, como también no se os escapará, si no son específicos al riesgo, si no vuelvo al medio a cambiar esa exposición de trabajo, específico origen del daño de ese daño, encontraré valores médicos, pues el colesterol elevado, que lo único que producirán será la recomendación, vete al médico de cabecera que te mire esto. Horror. Otro consumo de gasto sanitario, en momentos además donde estamos muy preocupados por la sostenibilidad de estos sistemas, por la crisis, porque no somos tan ricos, por un montón de factores. Esto debería ser clarísimo, pero desde mi punto de vista, con todo el conocimiento que tenemos, muy compartido por muchos profesionales, va a haber otros factores, los vamos a ver en la segunda parte de la mesa, como decíamos, factores que están contaminando y pervirtiendo este enfoque, este marco legal del que nos hemos dotado, que como veis nace de la ciencia, pero que luego ha hecho jugar otras cuestiones de negocio, cuestiones, no voy a detenerme porque estoy en el marco teórico que nos quede claro, pero que podemos identificar para eso que es tan sencillo, que insisto, sencillo no quiere decir fácil, pero que conceptualmente es tan claro y lo conocemos tanto, pues no lo estemos haciendo así en los lugares de trabajo. Tenemos, como decía, no me voy a detener mucho porque las conocéis, una panoplia de leyes y de normas que nos cuentan todo eso. La más conocida, la del 95, pero desde el 86 tenemos la Ley General de Sanidad, que ya incorporó, lógicamente, la salud de los trabajadores, porque esta ley es ordenadora de nuestro sistema sanitario tal como lo conocemos, culminó las transferencias a las comunidades autónomas de la gestión y la política sanitaria y, lógicamente, al pensar y hablar de la salud de todos los ciudadanos y ciudadanas, pues incorporó un capítulo para la salud en el trabajo, lógicamente, pues está desde el 86. Luego está la Ley General de Seguridad Social, la Ley de Industria, en Sanidad se actualizó la del 86 con la Ley de Cohesión y Calidad de 2003, justo para lograr, y con los objetivos de su nombre, para lograr la cohesión entre las políticas de las comunidades autónomas y mejorar su calidad. Y finalmente, como decimos, la Ley de Prevención. Y la más reciente que debemos utilizar y conocer va a ser en este campo del 2011 la Ley General de Salud Pública. La salud pública, aunque lo llamemos así en general y digamos, es que es lo público, es la salud pública se refiere y va a tener dentro de sí como objetivo primordial esta mirada colectiva en los ciudadanos, pero va a ser la mirada colectiva. La Ley General de Sanidad se refiere a la atención, lo del hospital, lo del centro de salud, está mucho más desarrollado allí. Es la atención sanitaria, de primer nivel, especializada, la farmacia, fundamentalmente es eso. Apunta a la salud pública, apunta a lo colectivo, lógicamente, pero lo colectivo se desarrolla aquí. Y dentro de lo colectivo, una vez más, se incluye, no puede ser de otra manera, la salud de los trabajadores. Bien, pues toda esta panoplia, seguida de otras muchas que no os aburro porque seguro conocéis o si tenéis interés luego detallamos, pero hay una panoplia normativa bastante abundante de la cual yo entresacaba ahora estas frases que son las que definen
cómo hemos puesto en el BOE que tiene que ser la vigilancia de la salud de los trabajadores. Vale. Pues sabemos esto, nos dice y hemos puesto en la norma que debe ser garantizada por el empresario y gratuita. Lo de gratuita se refiere, ya sabéis, a que sea en horario laboral o si no se compense, si es fuera del horario. No puede tener un coste para el trabajador. Voluntaria y participada. Y aquí empezamos ya algunos problemillas. El anterior pues no da problema, no suele dar problema en la práctica. Esta sí, no me voy a detener mucho. Participada significa que esa planificación, ese programa de vigilancia de la salud debe ser consultado y compartido con los representantes de los trabajadores, pero lo de voluntaria, que sabéis que como formulación general es esta, en la ley y luego el reglamento, pero está en la ley como concepto casi constitucional, voluntaria en general con, y cita 3 excepciones, ha funcionado durante unos años de una manera pues sin provocar mucho conflicto, mucho problema. Sin embargo, en los últimos tiempos está generando problemas, conflictos de calado importantes. No me detengo, los explicará la doctora Mancheño, y es algo que tenemos entre todos que reflexionar, reconducir, volver a centrar el objetivo y qué se busca. Confidencial y ética, por supuesto el respeto a la intimidad, la dignidad, la no discriminación. Estos, sabéis, son derechos fundamentales, están muy protegidos. También esas malas prácticas que luego conoceremos pueden contaminar y pueden hacer perder y tambalear estos derechos. Realizada por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. Esto ya sabéis, estamos hablando de los especialistas en medicina del trabajo, en enfermería del trabajo, con los cuales durante un tiempo seguido de la ley, donde esto se incluyó, pues hubo mucho follón también y meneo al hilo de la escasez de estos profesionales. Y por ser escasos y no encontrarse, ¿cómo ponéis esta obligación si no se puede cumplir? Bien, hubo muchos trabajos intensos. Hoy tenemos paro de estos profesionales. Por daros un dato, no enorme, pero hay. Específica al riesgo y protocolizada. Aquí me detengo un poquito porque esto es muy relevante. Esto es lo que decíamos antes y sí, nos lo sabemos en la teoría, pero en la práctica no lo estamos consiguiendo. Y la teoría es bien clara en esto. Si la mejor manera de no ver nada es buscar todo y hacer todo, sin dirigir, sin planificar. Esto es la mejor manera de no ver nada. Si yo hago los famosos reconocimientos generales y hago café para todos, al margen de la exposición que se tenga, individualizada, no consigo nada de verdad, excepto lo que antes hemos comentado. Consumir recursos sanitarios, tiempo, derivar para pruebas más específicas al Sistema Nacional de Salud, más gasto y sobre todo no hay nada que me haga volver a mejorar el proceso productivo. La detección de un colesterol alto, estoy a que me digáis cuándo ha provocado un cambio en una condición de trabajo. Y sobre todo además porque somos ciudadanos de un país donde tenemos la garantía de que eso nos lo miran. Y nos lo miran muy bien. La misión de la sanitaria, de la actividad sanitaria, en relación con la pérdida de salud por el trabajo, debe ser específica a los riesgos de esos lugares de trabajo. Si no estamos duplicando, perdiendo eficacia, no consiguiendo el objetivo de tantas estructuras que además hemos colocado toda esta estructura compleja, servicios de prevención, agentes en las empresas del país. Protocolizada, pues sometida a protocolos que luego vais a ver hacemos las administraciones sanitarias. Eso está en la web, seguro que los conocéis. Bien. Contenido ajustado a características personales y de exposición, con preferencia por aquello que cause las menores molestias al trabajador. Esto viene de la normativa sanitaria y de la ética sanitaria. Con análisis epidemiológico de los resultados, aquí está la vigilancia colectiva, esa de que pues tengo unos problemas de salud, unas exposiciones, ¿cómo casa esto? ¿Esto es debido a esto? Y si es así, ¿cómo cambio estas exposiciones para no tenerlos? Prolongada en el tiempo cuando sea pertinente. Esta latencia que hemos dicho de las enfermedades nos va a provocar esta atención también prolongada más allá de la relación laboral, en periodos de desempleo, más allá de la jubilación. Y de hecho, por ejemplo, el programa nacional que tenemos de vigilancia
de los trabajadores expuestos a amianto que estuvieron expuestos en el pasado, bascula sobre las administraciones sanitarias e incluye estos trabajadores en su mayor parte ya jubilados. Planificada y periódica. Tenemos ya, y os imagino muy conocedores y con mucho manejo de los planes de prevención. Vale, pues una parte imprescindible del plan de prevención tiene que ser el programa de vigilancia de la salud. Y así se pone en el BOE también, documentada, informando individualmente a los trabajadores, incluyendo la protección de los especialmente sensibles. Es decir, insisto, estamos en el marco teórico, os estoy resumiendo, pero todo esto seguro que estáis identificando algún artículo detrás en el BOE. Lo tiene, uno o varios. Bien, y con ámbitos que nos hablan, como no puede ser de otra manera, del equipo interdisciplinar. Un equipo que con el concurso de todos, ingenieros, psicólogos, ergónomos, todos, haga y realice una actuación coordinada que tenga que ver con el diseño preventivo de puestos de trabajo, con la identificación y la evaluación de riesgos. Aquí debe participar el personal sanitario y debe aportar información. Haciendo el plan de prevención, formando a los trabajadores, la individual y colectiva que hemos visto, haciendo la atención de urgencia si hay presencia física. Como sabéis, otra de las características de nuestro sistema es que esta es muy escasa. La mayoría de la vigilancia se hace por servicios de prevención ajenos, lo que provoca que se contrate, que se concierte esta atención de urgencia. Y dando el siguiente paso, allí donde y cuando se ha cumplido lo anterior, que es la promoción de la salud, que viene de la normativa sanitaria, que es el siguiente paso. Además de prevenir, de proteger tu salud en mi tarea, de que estas condiciones de trabajo no produzcan daño, pues además puedo ayudarte a ser tú mismo agente de tu salud y mejorarla y promoverla. Y bien, pues todo esto lo hacemos las administraciones sanitarias reunidas en el órgano de coordinación, que no sé si lo conocéis, que se llama Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, no pasa nada, o sea, la conferencia sectorial de consejeros y consejeras de salud, presididos por ministro y ministra, que funciona en forma de comisiones y grupos de trabajo. Tenemos uno que se llama Ponencia de Salud Laboral, donde ahí, pues con mis compañeros, estos son, periódicamente nos reunimos intentando esta cohesión del sistema, esta cohesión de la actuación, en este caso en salud laboral, los representantes, mis homónimos de las comunidades, y hacemos este tipo de cosas, que estos igual os suenan, no lo sé. Estos son los protocolos de vigilancia sanitaria específica, cuestiones todas que tenemos colgadas en la red. Formamos a los médicos del sistema para ayudar en este afloramiento, porque, como sabéis, han sido agentes convocados con mucha intensidad, solo en un artículo, pero de los cuales esperamos como mucho, del Sistema Nacional de Salud, primaria, especializada, que si reciben estos trabajadores cuyo sistema de prevención específico no ha sido capaz de detectar este daño y comunicarlo, pues que si van a este sistema de salud sean también ellos atentos, estén atentos y vigilantes y comuniquen la sospecha de enfermedad profesional al sistema específico, que en este caso va a ser calificador Seguridad Social, como hemos visto, para prevenir de prevención de riesgos laborales. Bien, pero como comentábamos, transcurridos 20 años desde la aprobación de la ley, pues este nuevo modelo de vigilancia le cuesta muchísima fatiga consolidarse. No sé si sois técnicos o que vais, o delegados, o lo que sea, que vais a las empresas y conocéis todo esto que yo he contado, tan bonito, tan coherente, con esa cohesión interna que tiene. Pues os imagino a muchos diciendo, vamos, pues ni tan mal. Pues no, está muy bien si fuéramos capaces de hacer eso, pero la realidad es que no. Nos cuesta mucha fatiga implantar este modelo, de hecho no lo estamos consiguiendo. La segunda parte de la charla vamos a ver detalles y vamos a ver casos concretos, pero eso no quita, para que seamos muy conscientes de que ese es el modelo que está en el BOE. Eso es lo que hay que pedir, pelear y conseguir en la práctica. En muchos lugares se consigue, no vamos a ser tan... Y en aquellos tienen que servir de ejemplo. Cada vez, ya sabéis,
Otra actividad muy propia de nuestros tiempos es la famosa recopilación y que hagamos guías de buenas prácticas. Bueno, pues las buenas prácticas efectivamente se recopilan, se escriben y se cuentan a la sociedad para que otros las copien, vean, pues allí hacen aquello, pues yo lo voy a hacer lo mismo. Pues efectivamente, hay lugares donde esto se hace y tenemos que conseguir que cada vez sea más extenso los lugares de trabajo donde esto lo consigamos. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer que conseguir que esto sea una realidad y que además lo sea para el mayor número de trabajadores posible? Pues bueno, hicimos diálogo social, como os decía, y lo cito siempre y lo traigo a colación, aunque sea del 2001, por la potencia de los acuerdos que en aquel diálogo se alcanzaron. Acuerdos que tenían que ver con, acuerdos que incluyeron, exigieron la definición de un plan para la mejora de la vigilancia de la salud. En aquel momento de este plan definimos 4 objetivos, muy sencillitos. Lograr la cobertura de la especialidad para todos los trabajadores. En aquel momento era menor, ahora ha aumentado, pero era menor. Mejorar la calidad de la práctica, esto que estamos hablando. Este modelo, conseguir que esto sea cada vez más una realidad. Adquirir en cada comunidad autónoma ese compromiso para hacer que esto sea así. Al lado de lo que estamos diciendo y de las obligaciones empresariales y de las responsabilidades también y derechos de los trabajadores, de la actuación de los servicios de prevención, está fundamental el control y seguimiento de la administración para que esto sea así. Y si no es así, que actúe. Tiene un montón de herramientas para exigir que esto sea así. Y finalmente, eso nos atañe a los sanitarios, organizar los programas de vigilancia postocupacional. Vale, definimos para los objetivos muchas actividades e indicadores, paso de ello nos interesa porque son muchos, pero sí me detengo en uno que lo traigo a colación porque quiere incluir estos conceptos que hemos contado y que nos cuesta, como digo, que sean una realidad, que es esa escritura y con acuerdos, si es posible, entre todos, agentes sociales, económicos, administraciones, etcétera, que lo hemos llamado Guía Básica y General de Orientación de las Actividades de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores para la Prevención de Riesgos Laborales. Un título, como veis, enorme, pero bueno, es para que tenga todo. Y lo que queremos, y no contiene otra cosa que parte de esto que yo os he explicado. Las cosas son así, así están en el BOE, así hay que hacer, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo entre todos y lo hacemos. Bueno, pues esta guía la tenemos ahora otra vez, la sacamos y la metemos del cajón, va entrando y saliendo del cajón y ahora mismo le toca estar encima de la mesa un tiempo y yo con el deseo de que se edite, quiero decir, o sea, entra y sale porque se quiere editar, no se logra, pues se guarda un poquito, a ver en la siguiente vez, queremos que ahora se edite, estamos en ese intento, ojalá lo consigamos. Y tiene muchos apartados y muchos, bueno, no lo veis aquí, pero tampoco pasa nada. Se refiere a todo esto que hemos estado hablando, comentando, y sobre todo se refiere a aquellos, aquí os pongo algunos, que ahora veréis en la siguiente ponencia desarrollados, se refiere a ver si somos capaces de deslindar y fijar esas cuestiones que dan problemas en la práctica y que están teniendo distinta interpretación a pesar de lo escrito. Hay mucha cuestión relativa a la documentación de la vigilancia, que si se envía o no se envía, que me quedo, que no me quedo, tal. Esta cuestión del reconocimiento previo, que viene de la normativa de seguridad social del siglo pasado y que es previo para el riesgo, para aquellos puestos de trabajo con riesgo de enfermedad profesional. Desde mi punto de vista, compartido con mis compañeros de las administraciones sanitarias, saber a priori que un puesto tiene riesgo de enfermedad profesional es casi dar una colleja a quien lo constata. Dice, bueno, pues evítalo, elimina o controla. Eso es del siglo pasado, ya digo. Porque para el otro enfoque, que es el de no, pero yo quiero saber el basal, cómo viene esta persona, para luego en ese seguimiento saber si eso que tiene es de este puesto o no. Eso se llama inicial en la prevención de riesgos laborales. Pero sin embargo ahora tenemos sobre la mesa con mucha fuerza que este es un factor, la existencia de este precepto legal en la normativa de seguridad social, no en la de prevención, que convierte prácticamente en obligatorios a todos los reconocimientos.
contrario a lo que hemos visto antes y está establecido en la norma de prevención. Bueno, pues le dedicamos un capítulo, va unido a esto que hemos dicho, obligatorios voluntarios, especialmente sensibles, la confidencialidad, la posocupacional. Bueno, como veis, cuestiones de las que pueden preocupar en la práctica, la aptitud, con sus criterios, otro gran tema. Cada una de estas frases, como veis, puede y abriría un gran debate y explicaciones, y yo solo os los enuncio. Eso queremos tratar y abordar en la guía. Parte, la doctora Mancheño nos lo va a contar con mucho detalle qué está pasando con estas cuestiones. Y para acabar, yo no sé cómo voy de tiempo, si me estoy pasando, pero para ir ya acabando, no aburriros demasiado, pues siempre me gusta apuntar unas pinceladas de futuro, porque pues podemos dibujar un panorama a quienes nos escucháis diciendo, pues vaya papelón esta mujer, pues si esto es así y no hacemos, y pues a ver qué va a pasar. Pues pasará lo que entre todos decidamos que pase. Esto es así de claro. El saber lo tenemos, los sistemas los tenemos. Entonces, bueno, mirad, no, pero esto es muy interesante, sí. Voy a apuntar luego alguna idea, pero antes me quiero detener en esto porque he vuelto impactada de Asturias con el ejemplo y lo quiero compartir rapidísimamente con vosotros, porque para mí es piedra angular de todo lo que está pasando. Hace 2 semanas en Asturias planifican como esta vuestra una jornada de trastorno musculoesquelético, como hemos visto, importante, epidémico, terrible, y lógicamente pues contamos, estamos haciendo también un plan nacional de trastorno musculoesquelético, este es el interés de todo esto también, pero vuestros compañeros del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales pues habían los últimos 2 años a conocer cómo estaba este tema fundamentalmente en lo que se refiere a la evaluación del riesgo, de este riesgo musculoesquelético en los lugares de trabajo de Asturias, y nos contaban en la jornada los resultados de estas visitas que habían realizado, ya digo, durante los 2 años anteriores. Esto, por si os interesa, lo han editado, está en su web, si alguien tiene interés va a la web del Instituto Asturiano y se lo baja. Y yo quedé impactada por lo que estos compañeros vuestros de Asturias nos contaban de esta realidad que ellos veían y habían visto estos 2 años. Y yo os traigo un ejemplo de todo lo que pues en esa publicación podéis leer, o que seguramente os está pasando también a vosotros. Y no os hablo de nada raro, ya que la impresión es a mí, y vosotros decís, pues vaya, pues esto a mí me resulta muy preocupante. Puesto de trabajo, porque esto sí que no lo leéis, o sí, no sé. Puesto de trabajo, director, ya os lo leo para los de atrás, director. Riesgo del puesto de trabajo, sobreesfuerzos, manejo manual inadecuado de paquetería, movimientos repetidos, posturas forzadas. Otro riesgo. Enfermedad profesional producida por agentes físicos, 2 puntos. Mecanografiado de textos. Movimientos de cuello y cervical para lectura de textos. Aquí al lado, termino y ahora probabilidad baja, la severidad media, la gravedad baja, medida de control, instrucciones. Anteponer el uso de los medios mecánicos. Al levantar pesos, el tronco debe estar lo más recto posible. Puesto de trabajo, director. A ver, si esto es así, yo de verdad os digo que ya, todo lo que hemos visto antes y todo lo que hablemos es ridículo y adquiere tintes de ridiculez. Esto no puede ser así. Si sobre esto hay que planificar la vigilancia de la salud específica y hay que diseñar las medidas preventivas para evitar los daños, es que no lo vamos a lograr nunca. Me callo. El futuro. Eso, el futuro. El futuro, además de que las evaluaciones de riesgo no sean así, quiero decir, que es que aquí hay muchos niveles, yo estoy en el nivel de aquí, pero el ejemplo lo he traído porque el nivel de aquí incide en el de aquí, y el que hay que mejorar es el de los lugares de trabajo, y llevar todo eso a los lugares de trabajo. Pues el futuro. Complejo, no es sencillo, es complicado, pero posible. Tienen que jugar y conjugarse 3 sistemas.
en lo que estamos hablando, lo de la vigilancia de la salud me refiero, ya me retiro de eso, del día a día de la evaluación que hemos visto y me pongo en lo mío. Tienen que jugar 3 sistemas, ya hemos dicho. El de seguridad social califica y decide si una enfermedad es profesional o no. El nacional de salud tiene su desarrollo de la salud de todos y tutela de la salud de todos los ciudadanos, lógicamente formando parte de los ciudadanos los trabajadores. Pero el sistema de prevención de riesgos laborales se dedica a la parte de pérdida de salud originada en esas condiciones de trabajo, y ahí debe dedicarse y debe estar. ¿Cómo funcionar? Bueno, cada sistema tiene sus cosas. En el Sistema Nacional de Salud hacemos estrategias y por supuesto tenemos una estrategia nacional de cáncer y por supuesto tenemos una estrategia de salud mental, a eso que hemos dicho que es prevalente y que claro que sí, ¿cómo no? El sistema de prevención, como decimos, acaba de aprobar su estrategia, que incluye, cómo no, trastornos musculoesqueléticos, esfera mental, lo que hemos visto. Y el sistema de seguridad social su lista. Pero todo esto o dialoga y se entiende y se coordina, o estando de espaldas no lograremos del todo el objetivo. Que no sea perfecta esta coordinación no significa que cada sistema no pueda y deba seguir haciendo lo suyo. Ojo, que somos también país de muchas tentaciones, pues si esto no hay, pues entonces no hago nada. No. Aquí estamos todo el rato entre grises y cada uno haciendo lo suyo, pero la mayor eficacia si conseguimos conjugar. Y por finalizar y terminar de compartir con vosotros ese futuro en términos de vigilancia estricta, de vigilancia a la salud, los 2 objetivos que hemos puesto en la estrategia. Lógicamente el primero, y ya lo hemos visto en la primera parte, es mejorar y promover el estudio y la investigación de enfermedades profesionales, así como la detección y comunicación de las mismas, con la máxima de anteponer la prevención a la rehabilitación. Esto, así ya digo sencillito, lo habréis leído en la estrategia o no, no sé, detrás tiene un montón de medidas, de acciones y que deben ser prolongadas en el tiempo para lograrlo, lógicamente. Y el segundo objetivo es promover una vigilancia de la salud más eficiente, debajo también con una serie de medidas y de acciones que entre todos debemos lograr. Son estas, pero bueno, vamos a estudiar la calidad, vamos a hacer en primer lugar un estudio de realmente tipo el de la evaluación de riesgos, qué es lo que está pasando y cómo está pasando y dónde. Elaborar esos del diagnóstico, deben deducirse, deben producirse esos criterios homogéneos para evaluar esa actividad sanitaria, promover esta adaptación a características de sectores. Bueno, está escrito en la estrategia, no me voy a detener porque no sé si el tiempo, cómo voy con él. Y yo me parece que hasta aquí en la parte de teoría, pero completada con la práctica que ahora veremos y por supuesto con vuestro debate a vuestra disposición por si algo queréis aclarar o discrepar o añadir. Muchas gracias.